Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del día 10 de diciembre del 2020. Bueno, vamos a continuar. Quiero primero hacer esta observación. Una función siempre tiene o consta de tres partes. Una es el dominio, que le llamamos aquí A. La segunda es el codominio B y una regla de correspondencia que asocia a cada elemento del dominio exactamente un elemento del codominio, ¿verdad? De hecho, aquí en la notación, pues encontramos nosotros esas tres partes. Esta A aquí, pues es el dominio de la función. Esta B que tenemos acá, pues es el codominio. Y F, el símbolo F, pues lo que representa es la regla de correspondencia que estamos manejando nosotros, ¿verdad? Como decíamos, para nosotros generalmente, tanto el dominio como el codominio son ciertos conjuntos de números. Aunque habrá casos excepcionales donde manejemos otros objetos, ¿no? Entonces, el dominio, pues, es el conjunto de números de entrada. El codominio es el conjunto de los posibles números de salida. Sí, posibles números de salida. Y F, pues es alguna regla de correspondencia que asigna a cada elemento del dominio, a todos y cada uno de los elementos del dominio, uno y solamente un elemento del codominio. Aquí una observación que es importante es que vamos a considerar que dos funciones, si difieren, aunque sea en un solo detalle, son funciones diferentes. O sea, puede que tengamos funciones que tengan la misma regla de correspondencia, pero si esas dos funciones no tienen, digamos, exactamente el mismo dominio, entonces no son funciones iguales, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Quiero considerar una función f que va del conjunto de los números naturales al mismo conjunto de los números naturales.
Y acá estoy indicando cuál es la regla de correspondencia que pienso usar. F de x es 2 veces x, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues es claro que el dominio que estoy manejando es el de los números naturales. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y el codominio es exactamente el mismo. También son los números 1, 2, 3 y 4. Y para cualquier elemento del dominio, su imagen es, si tomo x aquí, su imagen es 2x. O sea, si tomo aquí algún número, por ejemplo 3, pues f de 3 es 6, ¿no? La imagen del 3 es 6. Si tomo otro número, si tomo el número, por ejemplo, 10, pues su imagen es 20, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, f de 3.5, pues ese número no está en el dominio. Entonces, para ese número, la función pues simplemente no está definida. Igual si tomo aquí f de menos 4, pues no está definido porque menos 4 no es un número natural. Entonces, no sé qué haga f con ese valor, ¿verdad? Bueno. Y aquí pues, también quiero aprovechar que se está mencionando que para esta función el rango o imagen son los números pares positivos, ¿verdad? O sea, ya vimos que la imagen de 3 es 6 y de 10 es 20. Entonces, aquí, en este ejemplo particular, otra cosa que me interesa de una función, caray, esto siempre me lleva, no debo de escribir tan cerca del borde, porque se va. El rango de esta función, ¿sí? O sea, este de aquí, el codominio, son los posibles valores que puede tomar la función. Y el rango son los valores que de hecho toma. ¿Sí? Entonces, los que de hecho toma, pues son 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El codominio nada más es los que posiblemente tome la función. Y el rango son los que de veras toma, ¿no? Los que sí toma esta función, ¿no? Regresando aquí a estos ejemplos, que también ya vimos la vez pasada, pues aquí esta función que está dada por un diagrama de flechas, pues así como está indicado, el dominio de esta función, bueno, en este caso no son números, son letras, son A, B y C. Y el codominio, voy a poner co de F,
pues son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y la regla de correspondencia, pues me la dan estas flechas, ¿no? O sea, la regla de correspondencia es que a A se le asocia 1. A B se le asocia 4 y a C se le asocia 3. Y eso es lo único que, ¿sí? Ahora, el rango son los valores que realmente asume esta función. Entonces, si yo aquí quiero calcular, obtener el rango, es un subconjunto del codominio. El rango para esta función pues son los valores que sí se toman, que son 1, 3 y 4, ¿verdad? Luego, para esta función que tenemos acá, pues el dominio son estos números que tengo aquí, los años 1900 hasta el año 2000. Y como es, digamos, esta función, puedo pensarla que se llama, a ver, esta función pues la puedo llamar como yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo pensar que es una función P y que depende de una variable A, que es el año, ¿no? Entonces yo puedo pensar que P es una función que va del conjunto de años a, pues, digamos, a los números naturales, ¿no? Nada más que los años no son cualesquiera años que yo quiera, ¿no? Aquí tengo que usar estos años que están indicados aquí. O sea, aquí A es 1900, 1910, etcétera, hasta el 2000, ¿no? Entonces, este es el dominio de esta función P. Son estos valores que tengo aquí, porque para los otros años yo no sé cuál es la población. O sea, si me preguntan qué pasó en 1925, pues yo no tengo aquí la información de qué pasó en 1925. Y el codominio, pues lo tomé como los números naturales, ¿verdad? El codominio aquí de esta función P, pues es el conjunto de los números naturales. Ahora, si aquí quiero obtener el rango, pues el rango son los valores que realmente asume esta función, que son los que están dados aquí. Esta columna de aquí me da, esta colección de números que tengo aquí me da el rango de esta función, que según veo son estos valores 1650, 1750 millones, ¿verdad? Hasta 6080 millones. Aquí esta otra función, también ya lo dijimos, esta que está presentada en forma gráfica,
Pues el dominio, tomo lo que tengo aquí representado, que son todos los valores desde 0 hasta 3. No tengo más información, o sea, no sé qué pasa con esta función en 4 o en 5, no tengo idea. Entonces, el dominio de esta función, que digamos, a ver, vamos a darle un nombre. Ahorita le damos un nombre. Esta función, por ejemplo, le llamamos g. Entonces, el dominio de esta función g es el intervalo 0, 3. Y el codominio de esta función g, pues lo puedo tomar de alguna forma. Y dijimos la vez pasada que para no complicarme mucho la existencia, pues se me hacía fácil tomar el codominio como los valores que tengo aquí en este otro eje, ¿no? En el eje Y de 0 a 0.6. ¿Sí? Esos los números del 0 al 0.6, comprendidos entre 0 y 0.6. Y ya. Ahora, aquí la cuestión de determinar el rango de esta función g, pues es más difícil porque tengo que ver cuáles son de estos valores que están aquí desde 0 hasta 0.6, cuáles son los que esta función realmente toma. Porque creo que les queda claro a todos que esta función g no toma estos valores aquí al principio, ¿no? En ningún lado la función g, por ejemplo, toma el valor 0.1, que eso lo veo porque si trazo yo aquí voy a tratar de trazar una recta horizontal que pasa aquí por 0.1. ¿Sí? Esto imagínense que es una recta horizontal. Pues nunca crucé la gráfica de G. ¿Sí? Esta línea horizontal roja que tengo aquí no cruza a esto que tengo acá. Entonces la función g pues nunca toma el valor 0.1. Lo mismo pasa con 0.2, ¿no? O sea, si yo trazo una recta horizontal aquí por 0.2, pues tampoco voy a cruzar esto. Lo mismo va a pasar más arriba. Si tomo aquí 0.6 y trazo una recta horizontal aquí, pues mi gráfica de la función g nunca cruza esta recta horizontal. Pero, pues como ven, va a estar difícil ver o determinar exactamente cuáles son los valores que esta función g sí toma. Lo que tendría yo que hacer para esta función es encontrar su valor mínimo y su valor máximo, ¿no? Pero, pues eso lo puedo hacer aquí a ojo, ¿no? O sea, a ojo, aquí simplemente yo veo que este es el valor más pequeño que toma la función. Entonces, ay, ¿por qué? Si trazo aquí una recta horizontal, pues más o menos vengo a 0.3, pero eso es a ojo. Igual
el valor más grande es este. Entonces, si vengo para acá, pues más o menos voy a dar a 0.5. Pero entonces esto fue esto de 0.3 a 0.5 no me consta, ¿no? Esto simplemente es a ojo que yo obtuve esto, que el rango es este, ¿no? Desde 0.3 hasta 0.5, ¿no? O sea, este es el valor más pequeño. Este parece ser el valor más pequeño, 0.3. Luego toma todos los valores aquí hasta este, que es el 0.5, ¿no? Pero pues esto no es estrictamente válido, ¿no? No estamos nada más trabajando a simple vista, ¿no? Luego, pues para esta función que tenemos aquí, dijimos que pues el dominio nos convenía tomarlo como de 0 a 25 de esta función A, que es el área, ¿verdad? A es una función de L, que está dada por esta fórmula, ¿no? L por 25 menos L. Y entonces nos conviene que esta L sea un número entre 0 y 25, porque L es una longitud, y no queremos longitudes negativas, pero también dijimos la vez pasada que no queríamos longitudes mayores que 25. Y el codominio, pues, de esta función A, pues lo podemos tomar como los números reales, ¿no? O algo así. Aquí otra vez determinar el rango de esta función, pues no es tan sencillo. Lo vamos a dejar para después. ¿Sí? El rango aquí de esta función, A de L, pues sí lo podemos determinar, pero no con las herramientas que tenemos ahorita. Y finalmente teníamos esta función valor absoluto, pues el dominio de esta función valor absoluto, que es la función estas de las doble barras, pues siempre está definida para cualquier x, entonces el dominio es R. El codominio de esta función valor absoluto, pues también lo puedo tomar como R. Y luego, si quiero el rango de esta función, de la función esta, pues me doy cuenta que los valores que realmente asume esta función son todos los números reales positivos, incluyendo el 0, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto como los números reales y pongo aquí un más, porque no quiero todos los números reales, sino nada más quiero los números reales positivos, pero también quiero al 0, y el 0 no es positivo. Entonces tengo que agregar aquí unión el 0, ¿no? Bueno. Vamos a bueno, quiero regresar a esto que también lo vi la vez pasada, pero lo vi muy rápidamente. Y lo quiero mencionar otra vez.
y es la prueba de la recta vertical. Sí, entonces no cualquier cosa que yo pueda dibujar en un plano cartesiano es la gráfica de una función. De hecho, una función f solo puede asumir un valor f de x para cada x en su dominio. Entonces, ninguna recta vertical puede intersecar más de una vez la gráfica de una función. Entonces, de acuerdo con esta observación, por ejemplo, ya lo vimos la vez pasada, un círculo no es la gráfica de una función, ya que al trazar una recta vertical, esta podrá intersecar al círculo en dos ocasiones. Y eso lo vimos con esto, ¿no? Aquí vimos estas curvas en el plano cartesiano, que cuando trazamos una recta vertical, por ejemplo, esta que está aquí, nada más cortamos en un solo punto. Entonces, esto sí es la gráfica de una función. Esta de aquí, también, si trazo una recta vertical cualquiera, nada más corto en un solo punto. Y esta también, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos la vez pasada, estas tres primeras que tengo ahí sí son gráficas de funciones. Mientras que estas otras tres que tengo aquí, pues vemos por medio de estas rectas verticales que aquí estamos cortando en dos puntos. Aquí cortamos en un punto y aquí en otro punto. Aquí también, este es un círculo, estamos cortando en dos. Aquí, pues, habrá rectas verticales, como por ejemplo esta, que no cortan en ningún punto, pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que hay alguna recta vertical, como esta que está señalada aquí, que corta en dos. Entonces, con eso ya esto no puede ser la gráfica de una función. Igual aquí, pues esta corta en dos puntos y hay otra aquí vecina, esta por acá que no corta en ningún punto, ¿no? Pero eso no importa. Entonces, ninguna de ellas puede ser la gráfica de una función. ¿Sí? Aunque sí son gráficas, como se dice aquí, sí son gráficas, pero no de funciones, sino de ecuaciones, ¿verdad? De relaciones. Bueno, quiero abordar un tema que es muy importante
y que es el de el concepto de desigualdad. Pues una desigualdad es un enunciado que establece que dos cantidades o expresiones no son iguales. Puede ocurrir que una cantidad sea menor que otra, en cuyo caso usamos este símbolo, ¿no? O también puede ser que una cantidad sea menor o igual que otra, en cuyo caso usamos este símbolo de acá. Son 4 casos, básicamente. También podemos tener el caso en que una cantidad es mayor estrictamente que otra cantidad. Y finalmente, el cuarto caso es que una cantidad es mayor o igual que otra cantidad. ¿Sí? O sea, A estrictamente mayor que B, pues lo denotamos así. A mayor o igual que B, pues lo escribimos así. A mayor igual que B. Y mientras que A menor que B, pues lo escribimos así. Y A menor o igual que B, pues lo escribimos de esta manera, ¿no? Ahora, decimos que si A y B son dos números reales, que A es mayor que B si A menos B es un número positivo. Por ejemplo, pues yo voy a decir que 10 es mayor que 2 porque la diferencia 10 menos 2, que es 8, es un número positivo, ¿no? Igual, voy a decir yo que menos 3 es mayor estrictamente que menos 5. ¿Por qué? Porque menos 3 menos menos 5, eso me da menos 3 más 5, eso me da 2, es un número positivo. Y vamos a ver cómo se refleja esto en el eje de la recta real. O sea, si tengo yo dos números A y B y considero el punto A mayúscula correspondiente al número A minúscula y considero el punto B mayúscula correspondiente al número B minúscula, entonces si A es mayor que B, lo que observo yo en la recta real es que el punto A
está a la derecha del punto B. Vamos a ver esto. Aquí está mi dibujo de la recta real, ¿verdad? Aquí tenemos de este lado los números reales positivos. De este otro lado tenemos los números reales negativos. Aquí en medio tenemos el origen que corresponde al punto 0. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí, por ejemplo, está el 5, aquí está el 2. Y entonces 5 es estrictamente mayor que 2, ya que el punto que corresponde a 5 está a la derecha del punto que le corresponde a 2. Aquí también, aquí tengo el punto que corresponde a menos 1, aquí tengo el punto que corresponde a menos 3, y entonces yo digo que menos 1 es mayor que menos 3, porque el punto que corresponde a menos 1 está a la derecha del punto que corresponde a menos 3. Aquí está la situación general. Aquí tengo algún número A, que no digo cuál es. Aquí tengo un número B, minúscula. Y el punto que corresponde a minúscula es este A mayúscula. El punto que corresponde al número B minúscula, pues es B mayúscula. Y en este caso yo diré que A es mayor que B, ya que el punto A mayúscula está a la derecha del punto B mayúscula. Aquí arriba tenemos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, pues 5 es mayor que 3, claramente. Menos 2 es mayor que menos 7. Menos 3 al cuadrado es mayor que 0. ¿Por qué? Bueno, porque menos 3 al cuadrado pues es 9. Y 9 es estrictamente mayor que 0. 9 que no aparece... 9 que no aparece aquí en este eje real, pero pues sabemos nosotros que si extiendo este eje real un poco, pues 9 va a andar por acá. Y 9, el punto que corresponde a 9, que es este punto, a ver, déjenme dibujar el punto. Ahí está el punto. Lo voy a hacer más grande. Pues está a la derecha de 0, ¿no? Entonces 9 es mayor que 0. También un tercio es mayor que punto 333. Vamos a ver por qué. Porque si calculamos un tercio menos 0.333, vamos a calcular esto. Esto es un tercio. Y el punto 333 es en realidad 333 entre 1000, ¿verdad? Y ahora si calculo esto, necesito un común denominador. El común denominador es 3
por 1000. El 1/3 se convierte en 1000 sobre 3 por 1000, ¿verdad? Y el 333, al multiplicarlo por 3, pues me da 999. ¿Y esto cuánto da? Pues lo de arriba da 1. 1000 menos 999 es 1. Y 3 por 1000, pues es 3000. Y espero que a todo el mundo le quede claro que este es un número positivo. Pero eso quiere decir que 1/3 es mayor que 0.333. Y aunque es más difícil, también podemos convencernos que pi es estrictamente mayor que 3.14. Sí, porque como vimos, pi es un número que aproximadamente es 3.14 ist halt wiederum schwierig zu wissen, wofür ist halt auch wiederum schwierig zu wissen, wofür sie steht. Pi es aproximadamente esto, ¿no? Y espero que a todo mundo le quede... Bueno, eso es aproximadamente. Y espero que todo mundo vea que este número es mayor que este, que 3.14. ¿Sí? Este número es mayor que 3.14. Entonces, pi es mayor que 3.14. Bueno. Vamos a mencionar todavía algunas propiedades. Ahora que introducimos estos nuevos símbolos. Nada más antes déjenme, bueno, sí. Tenemos una propiedad fundamental para los números y es esta ley de tricotomía. Y que nos dice que si tenemos dos números reales A y B, se tiene forzosamente una de estas tres posibilidades. O bien el número A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B. Y como son tres posibilidades las que tenemos, por eso es que se conoce esto como la ley de tricotomía, porque tenemos tres opciones y nada más una de ellas es válida, ¿no? En cada caso, solamente una. Ahora, nosotros tenemos estas reglas para manejar desigualdades, ¿verdad?
que son reglas que nos recuerdan mucho a lo que sucede cuando manejamos ecuaciones o igualdades. Entonces, si nosotros tenemos que A es menor que B, y o bien sumamos C de ambos lados, la desigualdad se mantiene. También, si tengo A menor que B y resto C de ambos lados, entonces A menos C sigue siendo menor que B menos C. Por ejemplo, yo sé que 2 es menor que 5. Si ahora sumo 1 en ambos lados, pues aquí obtengo 3, aquí obtengo 6. Y sigue siendo cierto que 3 es estrictamente menor que 6. Que es un ejemplo de esto de acá. Si tomo 2 y le resto 1, y a 5 y le resto 1, pues aquí obtengo 1, aquí obtengo 4, y efectivamente 1 es menor que 4, que es un ejemplo de esto, ¿no? Ahora, si tengo dos números y ahora lo que voy a hacer con C no es ni sumar ni restar, que es lo que hice aquí. Aquí sumé C y luego resté C. Ahora lo que quiero hacer con C es multiplicar. Entonces, aquí vamos a ver qué sucede. Si tomo, por ejemplo, aquí C igual a 4, entonces me va a quedar 2 por 4 y aquí 5 por 4, que es positivo, ¿verdad? Esto pues me da 8, esto me da 20, y pues sí, 8 es un número menor que 20. Entonces, si yo tengo una desigualdad y multiplico por un número positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si ahora tomo como C un número negativo? Por ejemplo, tomo menos 4. Bueno, pues ahora voy a obtener aquí 2 por menos 4 y aquí voy a obtener 5 por menos 4. 2 por menos 4 es menos 8. 5 por menos 4 es menos 20. Pero ojo, ahora menos 8 es mayor que menos 20. Entonces, en este caso, yo tenía originalmente esta desigualdad 2 menor que 5. Y ahorita me doy cuenta que la desigualdad cambió de orientación, cambió de sentido. ¿Sí? Entonces, aquí yo tenía A menor que B. Multipliqué por C. A por C y B por C. Y lo que pasó es que A por C es mayor que B por C.
Sí, o sea, aquí, ojo, ¿verdad? Aquí hubo un cambio en el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, aquí, ojo, ¿verdad? La desigualdad cambió, porque esta desigualdad que tengo aquí expresa exactamente lo mismo que esta que tengo acá. O sea, aquí yo estoy diciendo que AC es mayor que BC, que también es lo que se está diciendo acá. Aquí estoy diciendo que este número AC es mayor que BC. Bueno, finalmente estamos diciendo algo aquí respecto a los recíprocos de números. Entonces, aquí estoy diciendo que si A es positivo, el recíproco de A, que es este, 1 sobre A, también es positivo, ¿no? O sea, 4 es positivo. El recíproco de 4, que vamos a denotar a veces como 4 a la menos 1 o como 1 entre 4, también es un número positivo. ¿Sí? El recíproco de un número positivo es positivo. Y aquí estamos diciendo que si tengo dos números positivos A y B, que es el primer caso que tengo acá, entonces el recíproco de B es más chico que el recíproco de A. O sea, si yo tengo, por ejemplo, los números 4 y 6, son los dos positivos, y 4 menor que 6, pues el recíproco de 4 es un cuarto, el recíproco de 6 es un sexto, y ahora el recíproco de un cuarto, o sea, un cuarto es mayor que un sexto, ¿no? Un cuarto es mayor que un sexto, que es lo que se está diciendo acá también. Y eso no nada más ocurre cuando A y B son los dos positivos, sino también cuando los dos son negativos. Entonces, si yo tengo menos 5, que es menor que menos 2, aquí ambos números son negativos, el recíproco de menos 5, pues es menos un quinto. El recíproco de menos 2 es 1 sobre menos 2, que es menos un medio. Entonces, el recíproco de menos 5 es mayor que el recíproco de menos 2. Bueno, creo que con esto es suficiente por el día de hoy. Espero que pasen una buena tarde.